Buenos días, jóvenes estudiantes del primer grado. En esta semana 20 vamos a tratar la actividad sobre elaboramos un texto expositivo. Para ello es necesario conocer sobre qué es un texto expositivo. Son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información objetiva sobre un determinado tema. Por ejemplo, podemos hacer un texto expositivo de algo que nosotros desconocemos, ¿no? El texto expositivo tiende a explicar, informar sobre un tema de didáctico, histórico, etc. Vamos a ver sus características. Las características explican o informan sobre un tema con la finalidad de darlo a conocer o describirlo. Abordan un tema preciso y delimitado de forma ordenada. Hacen uso de distintos recursos como las explicaciones, ejemplificaciones, citas, etc. Utilizan nexos o conectores que ayudan a unir las ideas. Su lenguaje debe ser claro y formal. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Como todo texto, tiene una introducción donde se presenta el tema en forma general, el desarrollo, ya se va explicando, describiendo todo lo de qué trata el texto. Luego, al final, la conclusión, ¿no? Presenta ya una síntesis de la información. ¿Cómo se clasifica? Históricos. Dentro de los históricos tenemos, por ejemplo, la biografía, la monografía. En los periodísticos tenemos, por ejemplo, cuando el texto es una noticia o un reportaje. Escolares son la mayoría de los textos expositivos didácticos. Puede ser organizadores como el mapa conceptual, cuadros, etc. También tenemos textos expositivos científicos donde se muestra informe de algún experimento que se haya realizado. Ahora vamos a presentar sobre un ejemplo de un texto expositivo. Tenemos, por ejemplo, aquí las abejas, ¿no? Este texto nos habla sobre las abejas, que son insectos voladores que producen miel, polinizan gran cantidad de flores. También son conocidas por vivir en colonias dentro de colmenas de abejas. Se organizan de manera jerárquica, por lo que existe una sola abeja reina y varias abejas zánganos y multitud de abejas obreras. Pues en este caso, este texto nos está exponiendo, nos está explicando o informando sobre las abejas, ¿no? ¿Qué son las abejas? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? Etcétera. Entonces, esta es una forma, este es un ejemplo de un texto expositivo. Aquí tenemos el inicio, ¿no? El tema es las abejas y cómo ellos viven, ¿no? Luego, en el segundo párrafo, nos va hablando también sobre las abejas, ¿no? Que es la abeja reina, es la única dentro de la colmena que puede poner huevos. Nos sigue explicando en sí cómo se organizan, cómo es que las abejas van reproduciéndose, dónde habitan, etc. Entonces, esto es la forma de un texto expositivo. Un ejemplo para que ustedes puedan guiarse, porque nuestra actividad de portafolio es escribir un texto expositivo y yo les he dado el tema sobre el agua en mi comunidad. O sea, ustedes van a escribir un texto sobre el agua y como ya han visto en el ejemplo anterior sobre las abejas, siempre vamos a iniciar tratando de buscar qué significa, ¿no? ¿Qué es? Por ejemplo, iniciamos acá, les he hecho un pequeño párrafo sobre el agua para que tengan una idea cómo escribir un texto expositivo. Dice, el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir, ¿no? Entonces estamos hablando ya sobre qué es el agua, ¿no? Y por qué es su importancia. Dice, la mayor parte del agua está en los mares, océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo del suelo. De allí la sacamos los hombres cavando agujeros que llamamos pozos. Por ejemplo, ¿no? De aquí ya ustedes pueden empezar a escribir hablando sobre cómo es el agua en su comunidad, ¿no? ¿De dónde lo obtienen ustedes? El agua puede venir de una fuente, puede venir del río, o depende
utilizan de los pozos. Entonces ustedes van a explicar sobre cómo es el agua en su comunidad. Aparte que van a hablar sobre qué es el agua, de repente se divide tiene 3 procesos, líquido, gaseoso, ¿no? Entonces van explicando también en sí como si el agua en su comunidad es limpia, lo tienen ustedes de un río, ¿no? Si abastece a toda la comunidad o tienen problemas con el agua, de repente no tienen agua o los cortan o no tienen agua potable. Entonces todo eso ustedes van escribiendo, organizando un texto expositivo. Eso es todo lo que ustedes van a realizar, jóvenes del primer grado. Gracias y bendiciones.